de un tiempo a esta parte estamos conociendo a diversas instituciones, el trabajo que realizan y por supuesto que uno de los desafíos que nos hemos instalado acá es conocer el trabajo de las entidades vinculadas con el mar, con nuestro océano. Y una de ellas es el Instituto de Fomento Pesquero, con quien hemos tenido esta, por supuesto, particular alianza, donde hemos podido entrevistar a diversas personas profesionales que nos explican qué trabajo realizan, qué investigaciones llevan a cabo. Un tema muy interesante que, por supuesto, merece la máxima difusión con el fin de que nuestros amigos y amigas sepan lo que está ocurriendo en ese plano. Saludamos a nuestro invitado, biólogo marino, doctor en fisiología de macroalgas de una universidad en Nueva Zelanda, también, por supuesto, del Instituto de Fomento Pesquero, Pablo Leal. ¿Cómo está, Pablo? Un gusto saludarte. Muy buenos días. Buenos días, un gusto igualmente. Muy amable. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar, Pablo, de un tema bien específico, ¿eh? Que yo primero, al iniciar, te voy a pedir que vayamos definiendo algunos conceptos, como por ejemplo, con peras y manzanas, te vamos a pedir, por favor, Pablo, Sí, lo sí, más sí, simple posible. vamos a La tratar. Correcto. Por ejemplo, la acidificación oceánica. ¿En qué consiste? ¿Qué es la acidificación oceánica y por qué ustedes se concentran en esta temática, Pablo? Bueno, la acidificación oceánica es una consecuencia del llamado calentamiento global. Está relacionado directamente con el cambio climático y se produce después de que el CO2 atmosféricos que estamos produciendo todos a través de la contaminación industrial, este CO2 atmosférico se disuelve en el agua de mar y genera una cantidad de reacciones químicas en el agua que en consecuencias generales reduce el pH del agua de mar desde un promedio actual de 8, 8.1 y se espera que esto llegue a finales del siglo a 7.7. Y eso se debe a que estos cambios químicos en el agua debido a esta disolución del CO2 genera que se liberen iones de hidrógeno, que es lo que controla el pH en el agua de mar, y esto hace el agua un poco más ácida, además de pérdida en la concentración de iones de carbonato. Todo esto es químico en el agua, pero tiene consecuencias en la vida marina, que eso es lo que estamos tratando de estudiar en contexto de acuicultura. Y a modo general, Pablo, ¿cuáles son los efectos en la vida marina, que es el tema que ustedes los convoca permanentemente, Pablo? Sí, el más conocido actualmente es el efecto de los corales, que al aumentar la concentración de hidrógeno en el agua de mar, hace que el agua sea un poco más ácida, lo que aumenta la disolución de sus estructuras duras que están hechas de calcio. Y al haber menos concentración de iones de carbonato, también esto hace que a estos organismos les sea más difícil construir sus conchas, sus estructuras de calcio. Y en ese contexto estamos trabajando con bivalvos, que los bivalvos tienen conchas de carbonato de calcio, como el chorito, la ostra, los ostiones, etc. Entonces una parte de nuestro estudio está enfocado en eso, en ver cómo esta acidificación del océano puede afectar la producción acuícola en bivalvos. Oiga, tremendo tema. Estamos con Pablo Leal, biólogo del Instituto de Fomento Pesquero, hablando de los efectos de la acidificación del océano, que por supuesto Pablo acá nos ha explicado, nos está intentando explicar con el fin de Sí. conocer este trabajo específico que realiza esta institución respecto de la investigación de lo que ocurre en nuestros océanos. Pablo Leal, está tu tocayo acá, que es Pablo Ramírez, Sí. en el Twitter Café también quiere conversar contigo. Pablo, adelante.
Pablo, fíjate que este tema estábamos ahí conversando con Mauricio Córdoba, tal como te dice él, el tema del ácido, la acidez, el pH del mar. Yo quiero, como oyente, observador a veces del mar, las marejadas, de repente se encuentra que el mar está con mucha espuma, a veces el mar está con otro color, a veces después de unas marejadas, sabemos que después de la lluvia bajan los arenales por los esteros, por los afluentes, cambia el color del área, pero también está el tema de las cloacas o las aguas servidas que nosotros emitimos y van los emisarios. Antiguamente salían por todas las playas, pero ahora va por un emisario que sale por Laguna Verde. Eso también provoca, así es, más que muchas veces barcos con el tema de los acoples en ventanas, estamos enterados que de repente hay fuga de combustible. También cambia el pH del mar y afecta a los bivalvos. Exactamente, sí, principalmente si uno piensa solo en agregar agua dulce al agua de mar, ya el agua dulce tiene un pH distinto al del agua de mar, por lo que cambiaría el pH de la mezcla. Y si uno agrega residuos tóxicos, ácidos que pueden venir desde industria o compuestos con hidrógeno y oxígeno, entonces eso cambia todo el pH del agua de mar. Y se ha visto en general que los organismos marinos pueden adaptarse o aclimatarse a las condiciones de acidificación oceánica, pero las condiciones de contaminación local, como eutrofización, contaminación, puede generar condiciones ambientales que hace que les cueste responder positivamente a la acidificación oceánica. Entonces las condiciones locales de contaminación hacen peor el efecto de esta acidificación en los bivalvos. Y siguiendo con este tema de lo ácido, está muy en boga hoy en día de hablar para el tema de que estamos en sequía, tener plantas desaladoras. ¿Eso también afectaría al cambio del pH en el mar? Sí, porque el pH en el mar, además de estar relacionado con el hidrógeno, está directamente relacionado con la sal, la concentración total de las distintas sales que tiene el agua de mar, que eso se conoce como alcalinidad. Habría que ver, yo no tengo claro exactamente cómo se desalina el agua de mar, pero si uno devuelve agua sin sal al agua de mar, en la costa va a cambiar, por lo menos en el área que afecta esta desalinizadora, va a afectar el pH del agua de mar. Pero habría que evaluarlo porque quizás no es tanto. Pero tengo entendido que en el norte están estudiando los efectos de las plantas desalinizadoras en la costa. Mauricio Córdoba y Pablo Ramírez en Twitter Café. Tremendo tema. Nuestros amigos y amigas igual están ahí atentos a lo que nos está explicando Pablo Leal, biólogo marino también del Instituto de Fomento Pesquero, hablando de esta temática específica, pero tan relevante, Pablo, porque claro, aquí se juega el destino de tantas especies marinas con este tema de la acidificación oceánica. Pablo, si bien esto es un problema propio de estos tiempos, ¿cómo evalúas tú la dimensión de esta problemática? ¿Hay riesgo para muchas especies a partir de la acidificación, Pablo? Depende del tipo de organismo, el riesgo que puede existir. Por ejemplo, como les comentaba, con los bivalvos o los organismos que tienen conchas calcáreas, erizos, cangrejos, choritos, pueden tener efectos negativos si son expuestos a estas condiciones de acidificación, pero las macroalgas en general podrían tener un efecto positivo porque las macroalgas ocupan CO2 para hacer fotosíntesis y todo eso se traduce en mejor crecimiento y mejor rendimiento desde el punto de vista de acuicultura. Entonces, si uno junta estos dos temas, se podría, que es lo que estamos haciendo ahora, evaluar qué pasa bajo condiciones de acidificación si uno cultiva macroalgas que podrían ser afectadas positivamente por la acidificación
con choritos que podrían ser afectados negativamente por la acidificación. Entonces la pregunta principal es si las macroalgas que ocupan CO2 y al consumir CO2 modulan el pH ambiental alrededor de la macroalga, podrían proteger a los bivalvos de estas condiciones de pH más bajo. Y en eso estamos enfocando el estudio nosotros acá en Puerto Montt. Tratar de ver si las macroalgas pueden ser usadas como herramientas de mitigación para la acuicultura de bivalvos. Pablo Leal, desde Puerto Montt, ahí, hablando de esta investigación, tema por supuesto apasionante, que lo conversamos acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Pablo Leal es biólogo marino y también doctor en fisiología de las macroalgas de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda. Pablo, adelante. Sí, usted recién mencionó, Pablo, que está en Puerto Montt. Sí. Usted es muy cercano a Chiloé, estamos en el fondo ahí nomás, llegar y atravesar el canal. El tema de la marea roja, ¿es parte del CO2? ¿Es parte del pH? ¿O cómo se produce el alga? Porque muchos dicen que le echan la culpa a la salmonera, después le echan culpa a la temperatura del agua, al cambio climático, y uno empieza a saber hasta qué punto es verdad todo lo que se dice o es puro mito nomás. Es una mezcla de condiciones ambientales la que genera la bloom de marea roja. Siempre, en términos generales, una microalga o una macroalga van a responder parecido. Si uno le pone las condiciones ambientales adecuadas a la marea roja, va a haber un bloom. Y eso incluye nutrientes, temperatura, y si uno piensa en acidificación, la acidificación significa que la microalga tiene más CO2 disponible para fotosintetizar, lo que se generaría o se traduciría en un mayor crecimiento y estaría directamente relacionado con bloom de estas microalgas tóxicas. Y si uno lo lleva al cambio climático, claramente los bloom podrían aumentar en el tiempo debido a estas condiciones de acidificación. Entonces hay un riesgo de que existan más marea roja, casos de marea roja más de manera más seguida. Pablo, el Instituto de Fomento Pesquero tiene, por supuesto, personal en todo el territorio nacional, en todas las costas. ¿Qué es lo que específicamente, a diferencia de lo que pasa en otras ciudades, qué es lo que específicamente ustedes ahí trabajan, investigan en Puerto Montt, a diferencia de lo que pasa con otras partes de nuestro territorio, Pablo? En Puerto Montt, acá yo estoy en la división de acuicultura del instituto, por lo tanto, los 3 departamentos que están aquí, que es el Departamento de Repoblación y Cultivo, que el de Medio Ambiente y de Salud Hidrobiológica, están todos relacionados a la acuicultura, de tratar de investigar y de entender los efectos de distintos tipos de acuicultura, de salmones, bivalvos y de macroalgas en el ambiente y tratar de ver cómo mejorar o mantener condiciones sustentables para la industria y para el medio ambiente. Pablo, cuéntanos un poco en qué otros temas están, porque tú estás, por supuesto, acá, me imagino que entre otras temáticas, estás con esta situación de la acidificación del océano. ¿Qué otras materias investigan ustedes con el fin de darle una idea también a nuestros amigos y amigas de la múltiple labor que realiza la entidad? En mi departamento, que es el Departamento de Repoblación y Cultivo, nos enfocamos en ver acuicultura a pequeña escala, que es la acuicultura que se espera que se desarrolle pronto en el país para pescadores artesanales y pequeños acuicultores, y ver los efectos positivos en el medio ambiente, como los que les mencionaba recién, tratar de mitigar los efectos de la acidificación en la acuicultura de bivalvo. Y también en el norte de Chile también tenemos una parte del equipo del departamento que está trabajando con repoblación y la importancia de las macroalgas a nivel costero para tratar de
generar una conciencia de que las macroalgas son importantes en nuestra costa y tratar de disminuir la sobreexplotación. Oye, Pablo, aprovechando que estás ahí en Puerto Montt, ¿cuál es tu mirada respecto del tema del salmón, que en su momento fue un boom? ¿Cuál es tu mirada de cómo ha evolucionado el tema del salmón, su comercialización, Pablo? Bueno, es un tema súper difícil de ver porque claramente tiene efectos positivos en la sociedad porque genera trabajo, genera dinero, pero sigue manteniendo los problemas ambientales y la mala fama en ese sentido, que es súper difícil defender a la salmonicultura si uno lo ve desde el punto de vista ambiental. Pero lo que tengo entendido yo es que la industria está haciendo esfuerzos para mejorar esa visión que tiene la gente sobre la salmonicultura. Pero Claro, el problema es que es demasiado grande para nuestras costas. Demasiado salmón cultivado junto que ha traído problemas de enfermedades de peces, contaminación en el fondo del mar, contaminación en las playas. Entonces, visualmente tiene efectos más negativos que positivos. claro que sí. Y este momento comparado con lo que ocurría hace 10, 20 años atrás, en la producción, ¿se retoman los niveles? ¿Cuál es llamémoslo, la estadística que ustedes tienen aproximada, Pablo? Yo no estoy muy actualizado con ese tema este año, pero la pandemia afectó mucho la producción de salmones, pero es una industria que tiene harta fuerza en Chile, por lo tanto va a alcanzar los niveles que tuvo pre-pandemia rápidamente. No veo que tenga problemas con eso. Claro que sí. Pablo Leal desde Puerto Montt, este contacto allí con el Twitter Café de Radio Valparaíso, biólogo marino, hablándonos de estos temas específicos, investigaciones muy, muy acotadas respecto de lo que pasa en nuestros océanos. Pablo, un gran abrazo, gracias por comunicarse con nosotros. Ya nos reencontraremos ahí en Angelmó, comiéndonos un rico curanto, espero, y que esté muy bien, Pablo. Un Muchas gran gracias. abrazo. Muchas gracias por la oportunidad. Y no se olviden del mercado municipal de Puerto Montt, que también es bueno. Ah, muy bien, ¿Ya? muy bien. Hasta pronto ahí. Chao, hasta pronto. Angelmó, la playa de Peyuco, Puerto Montt también, tremenda ciudad. Interesante conversación, la investigación de parte de expertos respecto de lo que está pasando en nuestro mar. Twitter Café, de Radio Valparaíso.